primero que todo, para poder moverse dentro del programa, si es que si se aprieta la ruedita, uno se puede desplazar por el terreno. Haciendo clic secundario, uno puede hacer un movimiento de cámara. Y bueno, eso es básicamente la parte del movimiento dentro del programa. Lo más importante es acá esta mesa de trabajo, las herramientas que vamos a tener para trabajar y los ajustes de cada una de estas herramientas. ¿Ya? Primero que todo tenemos las primitivas y las geoprimitivas, que van a ser las formas básicas que van a definir el terreno. Por ejemplo, acá si es que eliminamos lo que ya tenemos, podríamos poner algo como, por ejemplo, bueno, acá tenemos ya dunas. Y ahí se empieza a cargar el módulo y nos deja dunas. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos cambiar la escala de las dunas y bueno, hay distintos parámetros para cada una de las cosas que básicamente la idea es ir ajustando e ir probando qué es lo que queda mejor. Acá uno ya cambia la semilla, cambia la altura y la escala. Entonces ahí tenemos un tipo de dunas. Pero quizás me gusta esta altura, pero me gustaría que fuese otra versión de estas dunas. Ahí, uno cambia la semilla. Eso, eso es básicamente tener un módulo y ajustar el módulo. Y acá estos módulos básicos, bueno, como está mostrando, tenemos eh, acá cordillera, por ejemplo, o podríamos tener un cráter que se está cargando. Y bueno, en este momento estos dos módulos son totalmente independientes, ¿ya? Pero eventualmente si quisiéramos tener una mezcla entre esta cordillera y este cráter, podríamos usar una herramienta que se llama Combine, que básicamente va a unir estas dos piezas que tenemos. Acá en el input 2, en el input 1, y ahí hizo una operación para juntar los dos terrenos. Em, Acá el Combine, la gracia es que uno puede ir probando distintas funciones eh, de acuerdo al tipo de combinación que uno quiera hacer. Porque, por ejemplo, yo podría querer los máximos que hay en cada terreno. Acá predomina mucho más el cráter. Quizás los mínimos. Ahí hace un poquito más una mezcla de estos dos. Bueno, sustracción, multiplicación. Y así en general con cualquiera de los terrenos. Por ejemplo, uno de los terrenos más básicos que podríamos hacer. Y al mismo tiempo es simple, pero igual se ve bien. Sería, por ejemplo, poner un slope. No, no. Ah, sí. Un slope noise. Y después ponemos otro slope noise. ¿Ya? Ahí vemos que son distintos. Porque tienen distintas semillas. Y bueno, son distintos. Y después podemos cambiar el ángulo de uno de estos dos. A ver cómo queda. Y ahí nos queda con ese ángulo. Después este nos queda con este otro. Entonces, si es que juntamos, si es que le hacemos un combine a estos dos, acá ya podemos empezar a ver, a probar qué cosas van quedando. A ver, acá suma, resta, no. Ahí ya se empieza a hacer algo, se empieza a ver algo un poco más interesante, como una línea de división entre los dos. También ese podría ser interesante. Mm, Acá, eso, ahí podemos trabajar como si que hubiese pasado un río o similar, como parte de una montaña. Ya, entonces con esto quedamos con una figura básica en la que trabajar, que va a ser como
mm, bueno, la base donde vamos a empezar a hacer los efectos, como viendo qué es lo que realmente queremos hacer con este programa. Entonces, esto ya es la parte de las primitivas y las geoprimitivas, que van a definir un poco lo macro del terreno. Después, acá ya están, bueno, distintos ajustes, cosas que no vamos a tratar en estos tutoriales, pero claro, acá está el Combine, que es de las herramientas que más vamos a usar. Y acá ya tenemos eh, los filtros y la erosión, que van a ser lo que va a definir esta segunda capa de lo que pasa en el terreno. Como, por ejemplo, mmm, ya esto es lo más simple, podemos facetear el terreno poniéndole un origami, conectamos el output con el input y ahora tenemos un terreno low poly, por ejemplo. Después podríamos probar otra cosa, como aprovechar estas cosas que tenemos, ponerle mmm, podríamos ya, bomber, probemos cómo queda. Si es que arrastramos el módulo y lo ponemos encima, se conecta directamente. Ahora lo ponemos para que se cargue. Mm, ¿Va? Qué raro. Bueno, probemos otra cosa. Podría ser. Podríamos hacerle terrazas, que le va a hacer una especie de escalonado. Entonces, ya acá ya empezamos a ver un pequeño cambio en el terreno. Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar la cantidad de terrazas. O podríamos hacer que sean como que se note más que se noten más las terrazas. Y así con las distintas cosas, como los distintos filtros para esta primera capa. Después a esto ya le podemos poner subterrazas, ya que tenemos terraza. Esto nos va a hacer, a ver, ahí ya se empiezan a ver los cambios. Podemos ir jugando con la dispersión y cómo va afectando en el terreno. Por ejemplo, ya para probar podríamos poner un swirl, que ahí también nos da una figura un tanto interesante. Podríamos bajarle un poco el grado. Ahí se ve que sale un poco más la piedra, que quizás lo podríamos dejar, que es interesante. Ya, entonces digamos que quedamos conforme con esta segunda capa dentro de la geometría. Así que nos vamos a pasar a la erosión, que esto va a ser nuestra tercera capa de detalles dentro de la geometría. Va a ser lo que va a hacer que se vea realista. No solo nos va a dar una forma de montaña, sino que nos va a dar una sensación de esta misma. Por ejemplo, podríamos poner depósitos y vamos a ver como lugares donde se va acumulando un poco más la tierra y el polvo. Claro, acá podríamos poner más iteraciones para que el programa haga más pasadas y nos quede un mayor grado de detalle. Podríamos cambiar la cantidad de sedimentos a que sea un poco menos, cosa de que sea más detalle. Ahí se ve cómo se va mezclando el escalonado con los sedimentos. Ahí ya un pequeño detalle. Ya le va empezando a dar un poco más de realismo al terreno. Ahora podríamos trabajar
con la erosión, que es de las mejores herramientas que tiene este programa, que hace una simulación de erosión y nos da todas estas opciones. Acá podemos ver que nos ofrece aplicar los cambios, que básicamente lo que está haciendo es que como es una operación que requiere de un trabajo más grande para el computador, nos hace como definir cuándo queremos hacer el cambio, cosa de que no esté todo el rato haciendo la operación y así ahorrar recursos en el computador. Acá podemos cambiar la duración. Bueno, ya uno va probando y digamos que queremos así. Miren ahí cómo cambió el terreno. Bueno, básicamente los depósitos ya no tienen tanta relevancia como tenían antes, gracias al- a la erosión. Pero vemos qué pasa si es que hay quizá un poco menos. Quizás un 2%. Ya, ahí se ve, sigue manteniendo un poco este escalonado y tiene igual la erosión. Em, Quizás si es que quisiéramos ponerle más cosas, podríamos poner hidro, que básicamente es como un nivel del agua. Ahora lo van a ver. Mm, ¿Va? ¿Cuándo era este? No, sí. Qué raro. Bueno, probemos con otra cosa, si no. Termales. Acá el daño es mucho, el cambio es mucho menor. Que básicamente le ponemos un mayor grado. No, quizá termales no es lo adecuado. Podríamos ponerle fluvial. Bueno, todo esto es probar. Yo creo que el terreno como está ya funciona. Ya se puede llevar a una siguiente fase. Bueno, acá ya vemos el cambio entre la erosión que había antes con, con el fluvial, que se le marcan estas líneas, le da un poco más de detalle al modelo. Podemos ponerle un poquito menos, cosa de que no se marquen tantos, pero sigue existiendo. Vamos a probar. Bueno, ahí ya tenemos un modelo para esta primera parte, que es la de generar las tres capas de como de profundidad dentro del modelado. Que primero, como estamos viendo, primero sería como lo base, que sería la geometría base, que va a ser lo que nos va a dar la forma donde vamos a empezar a trabajar por capas, que esto ya sería hasta el combine, que agarramos dos figuras y las combinamos. Luego ya tenemos la segunda capa, que sería una modificación de esta geometría, pero a un nivel un poco más básico. O sea, no básico, sino que eh, entrando un poco más a detalle. Después ya tenemos, sigue siendo un detalle, porque estamos modificando la geometría anterior. Y acá después ya pasamos al tema del detallado y cómo afecta el ambiente al terreno que estamos construyendo. Y ahora en el siguiente tutorial les voy a explicar cómo podríamos pintar este terreno, cosa de que se vea más real.